La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Miguel de Cervantes. Hola, soy su amigo Armando Rivera, el Mata, y bienvenidos a esta aventura llamada Música Love. Son el 81 86 03 36 02 y el 81 86 03 36 03. Nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Recuerden, sintoniza la mejor estación de radio en línea a través de www.upg.mx y a través de www.radio.upg.mx. Quiero dar las gracias al rector de nuestra universidad, el licenciado Fernando Garza, y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes esta aventura. Nuestro programa de hoy, la magia del sax. Tengo dos invitados de lujo, el licenciado, el maestro Esteban Becerra y al maestro Luis Icalcot. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación aquí al programa. Hombre, gracias por la invitación, mejor dicho. Bueno, ahora sí, maestro. El saxofón nace en 1840 y su creador es un músico y fabricante de instrumentos belga llamado Adolf Sax. De hecho. Y yo tenía entendido que el instrumento desarrolló tratando de hacer mejoras del clarinete. Bueno, como estábamos comentando hace rato, fuera del aire, Adolf Sax, aparte de ser el inventor del instrumento, él también, su papá y él trabajaban en un taller, así como las familias que se dedican a hacer violines o a reparar instrumentos todos en el siglo XIX, a mediados. Y él ya había hecho bastantes mejoras al mecanismo del clarinete, que de por sí, por más mejoras que le hizo, sigue siendo un poco complicado el instrumento. No recuerdo si habría retocado también el mecanismo de la flauta, pero se inspiró mucho, sobre todo en la flauta transversa. Sí. Para, por ejemplo, el mecanismo que tenemos, entrando en cuestiones técnicas, esta llave de octava. Si quieres, enséñaselos a la cámara para que los que nos están viendo lo puedan ver. Esta llave de octava es una herencia de la flauta transversa. Ok. Porque en el clarinete, esa llave te avienta a un intervalo de doceava, creo. Entonces, una misma posición cambia de nombre la nota al momento de poner la llave. Entonces, si estamos con un mi, con esa misma posición le aplastas esa llave y se va a hacer un sol. Y en el sax no, en el sax tenemos un mi, aplastamos esa llave y se va a un mi, a la octava superior. Entonces, sí, el mecanismo del sax está muy inspirado en la flauta transversa. Por eso es muy común también que luego los saxofonistas agarren pues, el clarinete o la flauta transversa como instrumento secundario, porque pues es parecido la digitación. Mecanismo, la digitación. Como si fueran primos, haz de cuenta. Exactamente. Y pues ya que estamos centrados en gastos, ¿por qué no nos enseñas todas las partes de que está compuesto el saxofón? Este es un saxofón alto, ¿verdad? Este es un saxofón alto. Bueno, pues las partes serían lo que es la boquilla que también a su vez se compone de tres partes principales, que viene siendo la boquilla propiamente, una abrazadera y la caña, que es de bambú. Las cañas buenas son de bambú. Perdón que lo interrumpa. Entonces es importante como que aclarar ese tema. ¿Por qué es importante decir que es de caña? Porque eso es lo que determina
si un instrumento es aliento metal o aliento madera. Exactamente. Y en este caso, aunque el saxofón es de a la aleación de cobre y zinc, ¿no? Los diferentes porcentajes dependiendo de la marca, pero básicamente esa es la aleación. Ajá. Se toca con caña. Entonces por eso es que es aliento madera. Sí. Y no es considerado como metal. Aliento metal, exactamente. Popularmente le dicen los metales, ¿no? En los grupos estos de salsa. Bueno, porque, o sea, aunque sea aliento madera, va al lado de las trompetas y los trombones. Exactamente, pero esa misma construcción y esa decisión que tomó Adolph Sax en aquel entonces, de hacer un cuerpo de metal con una boquilla como para un instrumento de aliento madera, muy parecida a la del clarinete, y fue lo que hizo que se convirtiera en un instrumento así digno de diferenciarlo de otros instrumentos, ¿no? Porque tiene cualidades sonoras que van desde los tonos más dulzones de la madera a tonos también más filosos, por así decirlo, o agresivos como un instrumento de aliento metal. Y también mucha flexibilidad en el tono, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahorita maestro acá agarrara este mismo instrumento con una boquilla igual y todo, o sea, que fuera de él, sonaríamos muy diferente también. Por esa misma flexibilidad que tiene este instrumento, cada saxofonista tiene su sonido propio. O sea, no va a haber dos saxofonistas que suenen exactamente igual. Y podrán decir, no, que eso pasa con todos los instrumentos. Sí pasa, pero se evidencia más, yo creo, con el saxofón. Y creo que es una de las cosas que alimentan la magia del instrumento, ¿no? Que no es, como lo menciona el maestro, no es lo mismo que, por ejemplo, el maestro esté tocando que yo esté tocando. Incluso si aquí nuestro maestro también estuviera tocándolo, aunque no tuviera conocimientos, todos sonaríamos muy distintos, ¿no? Por esa flexibilidad aparte de técnica, combinado con materiales, sea boquilla, tal vez su boquilla es diferente material que la mía. Las cañas, como decía el maestro, las cañas buenas son de bambú. Existen diferentes tipos, ¿no? Algunas personas las utilizan de plástico, algunas otras de diferentes materiales sintéticos, pero las cañas buenas, por decir así, o las que te dejan tener esa flexibilidad, son las de bambú, ¿no? Principalmente de madera, y hay muchísimas marcas, ¿no? También varía de buenas marcas más o menos un poco más comerciales, por decir así, pero pues los cuidados, claramente, por ser un material orgánico, por ser madera, pues tienen sus diferentes cuidados, ¿no? Pero yo creo que ha sido una de las cosas que ha cambiado eso de las boquillas, ¿no? Como para hacerlo un poco más comercial, más duradero, los hacen de otros materiales, ¿no? Pero la caña buena que te permite tener esa variabilidad entre sonido, rango de notas, pues son las cañas de madera, ¿no? Y aparte estaría bien feo decir, este es un instrumento de aliento plástico, ¿no? Sí, o sea, como que no cuadra. Entonces eso también es una buena razón. Aliento acrílico, ¿no? Ahora, quiero que le expliquen, ustedes podrán explicar mejor que yo, porque ustedes tocan el instrumento, yo soy percusionista. Es instrumento transpositor. Sí. ¿Qué significa que es un instrumento transpositor? Instrumento transpositor significa que la nota que al alumno le enseñas que es un do, en realidad no es un do. Ok. Es otra nota diferente. Se hace esto para evitar la escritura. Si todos los instrumentos estuvieran en do, por ejemplo, pasa mucho con la sección de metales y maderas en la orquesta sinfónica, ¿no? Que de ahí viene toda esta cuestión de la escritura. El clarinete, el trombón, bueno, el trombón no, ese sí va directo, el clarinete, la trompeta, el corno francés, por ejemplo, está en fa. Casi todos están en si bemol y en fa, en la orquesta. Y luego están otros instrumentos especiales que ya vendrán a ser más raros, ¿no? Por ejemplo, una tuba Wagner, que es bien difícil de utilizar, sino es dentro de esa música. Es diferente a la tuba convencional. Sí, es un poco más pequeña y creo que está en otro tono también raro, ahí, mi bemol o algo así. Los saxofones, cuando los inventa Adolph Sax, hizo dos familias principales. Unas que estaban afinadas en do y en fa, o sea, una no era transpositora y la otra era en fa, como los cornos, que esa iba destinada para la música orquestal. Y estos, los que persistieron, están afinados en si bemol y en mi bemol, porque eran los tonos en los que
empastaban mejor con las bandas militares. Que de hecho ese fue el nicho donde explotó en Europa primero el saxofón. Tuvo mucho éxito en las bandas militares de aquel entonces y más en el siglo XIX, que todo era pura militaridad. Sí, sí, sí. Es importante, sí es importante que lo comentes, porque realmente fue donde fue donde el saxofón tuvo su chance ahí de sobresalir, ¿no? Exacto, en Europa. En Europa. Porque sí, ¿no? ¿qué pasó en América? En América, ¿qué pasó? Pues nació el jazz. Nació el jazz como de una... Pero fíjate que lo interesante del jazz, bueno, que ahorita decir jazz es como... Lo que viene a la mente es una música muy elegante y muy como de élite, ¿no? De hecho, aquí mismo en Monterrey yo tengo esa queja de que muchas veces los jazzistas se quieren ellos mismos como que separar mucho de ay, sí, yo no voy a tocar con cualquiera, ya nada más toco puro jazz. Y nada más en restaurantes donde el agua te la venden en 100 pesos, ¿no? Un vaso de agua. Por exagerar, ¿no? Pero el jazz nace de una protesta racial muy importante, ¿no? La gente, pues ahora sí que decir afroamericano se me hace un término muy obsoleto y no sé, y aquí en México no es políticamente incorrecto decir los negros en Estados Unidos, que eran los esclavos y que empezaron con estos cantos religiosos que eran como que claves ahí para sus defensas, de escaparse y todas esas cosas, que luego de ahí deriva el blues. Y luego del blues que empieza a derivar ya lo que es el jazz a mediados del siglo XX, sí, que también era una música vista como ahorita el reggaetón. Eso era un jazzista, era andar tomando los jazzistas, corriendo del Ku Klux Klan y agarrarse a trompadas afuera de los tuburios donde tocaban jazz. De hecho, por ejemplo, la armonía, ¿no? Que es muy difícil, o sea, uno luego distingue una armonía de jazz de una armonía clásica, porque la armonía clásica se basa mucho en que el acorde mayor perfecto, que suene bonito, que resuelva, que al último no te quede así, nada irresuelto. Y el jazz, eso es lo que se me hace racialmente, contestatario. Son puras séptimas y son acordes disonantes. Lo que no se podía hacer en la música de concierto. De concierto, exacto. Todo lo que era incorrecto en la música de concierto. Quintas y octavas paralelas. Sí, vamos a hacerlo con que suene bien. Y de ahí viene esta cuestión. Entonces, como el mismo saxofón, que fíjate bien, viene a ser una creación europea, que los europeos no le dieron importancia. No, de hecho, estuvo a punto de quedar en el olvido, sí, ¿no? Sí. De hecho, y qué bueno que se dio ese intercambio, porque cuando llegó los primeros modelos de saxofones y tuvieron acceso a ellos estas personas y dijeron, ¿no lo quieres tú? Pues ahora yo sí lo voy a agarrar y lo voy a llevar a otro nivel, ¿no? Sí, es que desarrolló. De hecho, yo creo que es el instrumento, disculpen los trompetistas, no sé si vaya a ser una barbaridad, yo creo que es el instrumento insignia del jazz, ¿no? Jazz. O sea, como que por la versatilidad del instrumento, se adoptó y fue el instrumento así insignia del género. Sí. Sí, que cualquier persona piensa en jazz y lo que se imagina es un sax, ¿no? Exacto. Sí, o sea, a tal punto llegó que hablas con cualquier persona que no tenga conocimiento musical y estás hablando de jazz y se imaginan. Aparte, yo creo que a lo largo de la historia se ha ido como que modernizando todo esto por la cuestión de, por ejemplo, programas, cosas así que hablan un poquito de jazz y siempre caracterizan mucho el sax, ¿no? Por lo tanto, la gente ya tiene muy metido eso que es el jazz, saxofón. ¿Me entiendes? Sí. Amigos trompetistas, no se enojen, ya les prometo invitarlos y para que puedan dar su punto de vista. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, es el 8186-033602 y 8186-033603, por si quieren comunicarse con nosotros, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto, alguna pregunta para los maestros, se las contestamos. Es importante también decir que existen cuatro instrumentos que son los más conocidos o los más usados en la familia de los saxofones,
Y en los cuartetos de saxofón son los instrumentos que se utilizan, que son el soprano, el alto, el tenor y el barítono. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos hablar del respecto? Pues hablando como el maestro ya lo había comentado, la diferencia de instrumentos también tiene diferencia de tonalidades, ¿no? Por ejemplo, con esos grupos que se hicieron, el saxofón soprano está en si bemol, el saxofón alto está en mi bemol, y es como si fuera una cadenita, ¿no? Después te vas al saxofón tenor, que otra vez está en si bemol, y al saxofón barítono, que otra vez está en mi bemol. Entonces, a la hora de estar hablando de cuartetos de saxofones, pues hay un poco de variación, ¿no? En la digitación es lo mismo prácticamente, y a la hora de estar tocándolo la técnica es también casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si alguien aprendió de base estar tocando saxofón alto y quiere de repente agarrar un tenor, no va a tener tanto problema en la cuestión de dedos, o sea, en la cuestión de digitaciones, sino tal vez habría un poquito más de dificultad en las boquillas, ¿no? Y no tanto por técnica, sino por la dimensión de la boquilla. Entre más grande sea el saxofón o entre más chico sea, la boquilla también varía, ¿no? Más chica, más grande. Entonces, es lo que como que te tienes que acostumbrar un poco, no tanto por la cuestión de, cambian posiciones, no, sino por adaptarte al instrumento. Y bueno, y la escritura, me imagino, ¿no? En el barítono, pues la partitura está escrita en fa también. No, todos los, esa es otra cosa que iba, o sea, si se hicieron todas estas cuestiones con los instrumentos transpositores para no tener que escribirles un pentagrama de piano. O sea, okay. Si no fuera el transpositor, como alcanza registros donde ya invade la mano izquierda, se le tuvo que subir una sexta para que todo quedara en clave de sol. Entonces, así se le escribe, por ejemplo, al corno, al saxofón alto, tenor, barítono, todos los saxofones se escriben en sol. Y por ejemplo, los instrumentos graves, que ya son más graves, por ejemplo el trombón, la tuba que está en si bemol, creo, y el trombón, ese sí va directo, todos esos se escriben en fa. Entonces, pero aquí, por ejemplo, con lo que estaba comentando el maestro, es que una ventaja que yo le vi al haber escogido este instrumento, aparte de que me encanta el sonido y de sus cualidades, es que te fuerza también a estar más ágil con la mente, estar pensando, por ejemplo, en un cuarteto, cuando ensayábamos en el cuarteto, ¿no? Tenemos la partitura y está transpuesta, está el tono directo para todos. Entonces, para comunicarnos de que no, en un acorde, revisando un acorde, les decía, a ver, cada quien va a decir la nota real, ¿no? Si yo estoy tocando un la, te voy a decir un do. Si tú estás tocando un si, vas a decir tal nota la que es, ¿no? Entonces, en esa misma comunicación vas como que agilizando también más su parte musical, al grado de ya agarrar, por ejemplo, una partitura de trombón. A mí me pasa que están escritas en fa, y ya nada más le cambias la clave y te la lees directo y va, y sin problemas. Sin problemas, exactamente. Esa es una de las ventajas también que se encuentran, ¿no? O sea, la agilidad mental, como lo estaba mencionando el maestro, es algo también muy importante, ¿no? Que aparte, a muchas personas tal vez dirían, no lo aplicas o no lo usas tanto, pero hay ocasiones donde sí, y para esas ocasiones necesitas estar preparado. Por lo tanto, ya, si tú tienes esa capacidad de poder agarrar una partitura de tenor, de soprano, de barítono, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, no es tan complicado. Y hablando de ejecución, ¿qué tanto afecta para un ejecutante, puede ser que su instrumento sea el saxofón alto y de repente que agarre un saxofón soprano o un saxofón barítono? ¿En qué le afecta en su técnica? ¿No hay ningún problema con eso? No hay ningún problema. Yo creo que lo más difícil de eso sería tener el dinero para tener los instrumentos. Bueno, sí, buen punto. Sí, pero por ejemplo yo tengo un barítono y cuando estoy tocando con el barítono, luego agarro batallo un poquito en adaptarme porque es un cambio muy grande del tamaño de la boquilla, de la, ¿cómo se dice? La técnica respiratoria también, o sea, hay que llenar más tubo de aire, o sea, sí, o sea, y por ejemplo con el soprano, que muchos padres de familia, por ejemplo, me preguntaban, maestro, que unas clases para mi hijo, pero está chiquito. Le compro y dije, no, hombre, ese es más difícil, o sea, soprano. La presión que hay que meter al aire para afinar, llegar a notas más altas y todo eso sí se complica más. Por eso siempre, o bueno, no sé, se recomienda siempre empezar por el alto, no porque sea más fácil, sino hay más música escrita para él. Y o sea, pero en el ámbito académico, por así decirlo, los compositores clásicos, ya después que se quitaron esas estigmas y que empezaron a escribir para sax, casi todos escribieron para sax alto, pero
También estábamos, es que se me fue la onda de lo que estábamos hablando de las clases, las de clases los así. niños. Es cambia un poco la técnica, sí, pero yo digo que es más la técnica de respiración, de estar levantando más presión, menos presión, todo eso. Y Sí, la posición de la boca en la boquilla también cambia. la embocadura no, Ah, ok. pero sí se siente diferente. Sí, pues estamos hablando de dimensiones muy diferentes, ¿no? De una boquilla de sax a una boquilla de barítono, que estamos hablando más o menos casi el doble de tubo. Sí. Y por lo tanto la boquilla es mucho más grande, ¿no? O sea, tener una boquilla más grande en tu boca se siente diferente, ¿no? Entonces es como lo menciona el maestro, nada más ese pequeño momento de adaptación, de cambio. Y aparte este periodo de adaptación lo recortas con práctica. Eso. Ah, ok. O sea, mientras tú puedes estar perfectamente con los 4 saxofones aquí, Ujú. o bueno, en sus respectivas bases, ¿no? Ujú. Estás agarrando, estás cambiando de instrumentos y perfectamente lo puedes hacer mientras tengas tu disciplina y tu práctica, ¿no? Eso. O sea, sí, tampoco sería muy descabellado agarrar un instrumento que nunca has tocado por la diferencia de presiones, de técnica de respiración, etcétera, dimensiones, peso, porque también es muy pesado a comparación del alto, porque si estamos hablando con el barítono. Ujú. Entonces, todas esas cosas es lo que la práctica te da, ¿no? Ujú. O sea, ya una persona con práctica puede agarrar los saxofones como si fueran juguetes, ¿no? Por eso yo creo que es indispensable en la educación del niño que toquen algún instrumento o que practiquen algún deporte, pero en nuestro caso que es la música, Ujú. porque eso les genera disciplina. Sí. Sí. Y la música desarrolla hemisferios del cerebro que solamente la música puede desarrollar. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y si tienen oportunidad, yo creo que el saxofón es un buen instrumento para que los niños se entren en la música, ¿no? Sí, sí, sí. Maestro, usted da clases de saxofón. Sí, doy clases de saxofón. ¿Dónde lo podemos encontrar? Me podrían mandar un WhatsApp a De su número, sus redes sociales. sin problema. mi número es 811-170-563, ahí me pueden encontrar. Y también, me imagino que ya estamos en las rectas finales de la entrevista. No. Ah, bueno, me pueden contactar ahí, pero también hace poco, a raíz de lo que estamos viendo de la pandemia, de que algunos familiares sobrevivieron, quedaron con afecciones pulmonares. Estoy tratando también de organizar unos talleres Ujú. gratuitos para pacientes sobrevivientes de COVID-19, Qué interesante. y darles técnicas de respiración que a mí me ha funcionado, que siempre les enseño primero a mis alumnos. La primera clase siempre es puro corregir postura, manera de respirar bien, que no respiren nada más con la parte de arriba, que es con lo que todos respiramos, que respiren con todo el pulmón completo, ponerle algunos ejercicios que puedan hacer ahí, aunque sean o no sean músicos, con nada más con que tengan el interés, y si conocen a alguien que necesite, también, no es reemplazo de un tratamiento médico ni nada, es una manera así de como un refuerzo, apoyar, ¿no? Un refuerzo. Y si alguien está interesado, pues también me puede contactar. Y en las redes sociales, pues lo podemos contactar también, En las maestro. redes sociales me pueden encontrar en Facebook. Es la página es www.facebook.com/Esteban Sax Music. Esteban Sax. Esteban Sax Music con doble X. Esteban Ok. Sax Music. Y así, Esteban Sax en todos los demás. Twitter, Instagram y todo eso. @Esteban Sax con doble X. ¿Y usted, maestro, da clases? También, tal vez un poquito menos que aquí el maestro Esteban, pero también se puede acomodar de buena manera, sobre todo los fines de semana para las personas que trabajan entre semana o que trabajamos entre semana. Los fines de semana se puede acomodar bien. En mi caso, si gustarán, mis redes sociales son icalcot con i latina K de kilo, Mayorga, así podrían encontrarme en cualquiera de las redes sociales, y si quisieran por WhatsApp es al 81 31 78 11 29. Lo que gusten y se les ofrezca, tanto con el maestro Esteban como conmigo, aquí estamos para apoyarlos. Es una buena oportunidad para que acercarse a la música, y aquí tenemos a dos excelentes maestros. Si tienen la oportunidad, les repito, estaría bien que la pudiéramos aprovechar. Les recuerdo nuestras redes sociales: en Facebook y en YouTube nos encuentran como Radio UPG, Twitter e Instagram Radio UPG Oficial. Recuerden sintonizar la mejor estación de radio en línea
en la dirección www.upg.mx y www.radio.upg.mx. Recuerden que si ustedes quieren aprender a tocar el acordeón, la escuela Diapasón es su mejor opción. Al teléfono 811-261-6766 con el maestro Sergey Tibets. Retomando la plática, maestro, ¿por qué el saxofón? Bueno, antes de la pregunta que voy a hacer. Dos compositores de música de concierto muy famosos, por decirlo de alguna manera, reconocidos. Bizet y Berlioz escribieron para saxofón, los primeros en escribir música de concierto para saxofón. Pues porque ellos eran buena onda, ¿no? No, eran más abiertos, yo creo. Hay maestros todavía. Yo tuve la fortuna de estudiar música como carrera, y todavía en el siglo XX, en el siglo XXI, porque ya eran 2000 para arriba, todavía en el siglo XXI traen la mentalidad de que no, la orquesta debe ser nada más las cuerdas y esto y no sé qué. La instrumentación. La instrumentación de Bach, haz de cuenta, de hace del año 1600, no sé. Ajá. Y entonces vienen estos compositores, por ejemplo, Bizet, Berlioz, también Ravel, que Ravel era, o sea, escuchar música de Ravel, aunque fueran cositas bien pequeñas, y aunque fuera la orquesta de aquí de Nuevo León, suenan bien bonito. Okay. Eran muy buenos orquestadores, Tchaikovsky, Bizet, todos ellos, ¿no? Yo creo que se daban más esa libertad de ellos, de decir, mira, tengo este instrumento, ¿no? Por ejemplo, Berlioz, que fue el que dijo, no, qué bonitas cualidades tímbricas, que esto es algo bueno, que salga, que no sé qué, y todos los demás eran, no, el saxofón suena mal, que no sé qué. Y luego les preguntabas a los maestros compositores del siglo XXI, ¿y por qué no incluir el saxo en la orquesta? No, pues es que los saxofonistas no saben leer. No, pues es que los saxofonistas, o sea, echar la culpa a todos menos al que debe decir. Exacto, ¿no? O no, es que la música popular es, guácala, y lo bueno es la música de concierto. Cuando, por ejemplo, en Europa, que es de donde viene la música de concierto, lo que estaban haciendo nada más era escuchar a los gitanos y escribir como gitanos. Por ejemplo, irse a las fiestas que armaban ahí la gente, y todo eso es lo que convirtieron en música de concierto, ¿no? El mismo Bach, todas esas danzas, que las courantes, que todas esas son puras danzas populares. Sí, exacto. Pero mucho se tiene el estigma en América, ahora sí. Y fíjate, también por ahí puede haber nacido esta cuestión del jazz. Se tiene el estigma de que no, lo que es lo máximo es lo que viene de Europa. Y lo que tú haces, pues no. Y tienes que tocar así, tienes que tocar así. Oye, no, todo el mundo tenemos una expresión que vale en este planeta, ¿no? De ahí viene, yo creo, también esa cuestión contestataria del jazz, ¿no? De que, bueno, la armonía es bonita, yo voy a hacer una armonía fea, que ahorita ya se volvió también cuestión de élite, y va a ir cambiando siempre. Y se hicieron patrones, ¿no? Están los estándares de jazz. Exactamente, los estándares, son unas transcripciones hechas con las patas de la Universidad de Berkeley, por los maestros de ellos, mal escritas, que sí, o sea, tienes el papel, tienes los acordes, tienes la melodía mal escrita, de hecho, pero tienes que conocer la melodía, cómo la tocaban en tal disco, tal otra cosa. Pues bueno, eso ya también se me hace muy, ¿cómo decirlo? Demasiado académico para lo que es el jazz, ¿no? El jazz es de la calle. Es de la calle, sí, es como el reggaetón ahorita, ¿no? O sea, saxofonistas de la talla de Coleman Hopkins, o de Charlie Parker, no se diga. O de ¿cómo se llamaba? John Coltrane. Pues se hicieron en los bares de jazz, ¿no? Exactamente, ahí, corriendo el Ku Klux Klan y agarrándose a golpes a la salida porque no les querían pagar. Lo mismo de siempre con todos los músicos. Seguimos con el mismo problema. Bien avionados. Exactamente. Salías del bar, de repente se perdía el sax, ya no sabías dónde estaba. Tenías que conseguir para la siguiente tocada, o sea, pero así es, ¿no? Es parte de la esencia del jazz, que tal vez ahorita, como lo menciona el maestro, se ha ido, o lo han querido como que volver muy cuadrado, ¿no? Como que encerrar todo eso, y se está perdiendo un poco de esa esencia, que es muy liberal el jazz, ¿no? Que como lo mencionaba el maestro,
por eso nació, o así nació, ¿no? Como una rebelión ante lo cuadrado, por decir así. exactamente. Entonces, pues lamentablemente ahora con fechas más actuales ha ido como que perdiendo esta esencia, ¿no? Ujú. Y incluso en los conservatorios, en muchos, incluso donde se estudia el mismo jazz, se ha visto también esto, ¿no? Esta tendencia como que no, tiene que ser así, y así es. Y si no es así, está mal. ¿Me entiendes? Entonces es difícil lidiar a veces uno como estudiante Ujú. contra eso porque nunca le vas a ganar la palabra al maestro. Incluso lo que hablamos anteriormente de la música orquestal de saxofón, o sea, todo ese estigma de, no, es que, por ejemplo ahorita, no, el saxofón no puede ir en la orquesta porque suena jazz, o suena popular, o suena a otra cosa, a sonoras, o hablando ya más Sí, aquí entre persona y persona. Ujú. Pero es difícil, ¿no? Aparte de que de por sí no hay tanta música por lo nuevo del instrumento si lo comparamos con un violín o un piano. No, sí, claro, si tiene O sea, siglos de... Sí, es sí. muchísima la diferencia de años, por lo tanto en música, en cantidad, pero aún así ese estigma es lo que lo ha afectado, ¿no? Digo, el saxofón como quiera por ser un gran instrumento y no es promoción, es su esencia, ¿no? Muchas personas lo llaman que es un instrumento muy sexy por su tan variable sonido, su Y aparte la utilización, forma, ¿no? aparte la llama forma, atención. ¿no? Muy relacionado con la conquista de personas, ¿no? Con el Música erotismo. muy romántica también. Por eso ha salido a flote, ¿no? Pero lamentablemente es una realidad que nos topamos hoy en día, que existe esa tendencia a volver el jazz al instrumento, volverlo a encerrar en lo que se cree que es lo correcto. ¿Y dónde está y dónde está el jazz realmente vivo todavía? ¿Nueva Orleans? En Pues, la calle. en la calle. No, el jazz vivo yo creo que está está en todas partes, pero también hay que saberlo buscar, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido jazzistas que son, como dice acá el maestro, o sea, muy cuadrados, ¿no? Y terminan admirando a los músicos de Luis Miguel de una manera enfermiza, no sé por qué, como si fuera, ok, son muy buenos los músicos de Luis Miguel, nada contra ellos, pero ok, sí son muy buenos músicos, pero pues puestos al servicio de algo que no innova, que no experimenta, ¿no? Y así como, o sea, así como ellos, luego son muy buenos músicos y tienen mucha técnica, mucha noción, mucha improvisación, pero también para tocar el mismo estándar que ya John Coltrane hizo garras hace el siglo pasado, Ujú. y querer emular otra vez eso, o querer romper otra vez con eso, no sé, yo me iría más con jazzistas modernos, no sé, como... no, se me van los nombres, ¿no? Por ejemplo, Steve Soel, no, o sea, es que se me van los nombres, son difíciles nombres, pero sí, o sea, ya donde empiezan a romper cuestiones ya armónicas propias del jazz, empiezan a agarrar también corrientes como el ruidismo, ¿no? Para explicar un poquito el ruidismo, en el arte hay corrientes, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que más fácil se me hace, por ejemplo, como dicen, el cubismo. El cubismo es una corriente de la pintura, donde se trata de romper la perspectiva, ¿no? Por eso todo se presenta en un plano, ahí Picasso ponía un ojo por acá y todo ese rollo. Bueno, en la música también hay minimalismo, también hay impresionismo, también hay todo eso, y se agarran ciertas características, ¿no? Entonces yo creo que una corriente, por ejemplo, el ruidismo, que es hacer ruido, pero hacer ruido musical, ¿verdad? Ujú. También no lo vas a hacer ahí a lo tonto. Sí, Entonces, claro. Entonces lo incorporan esta cuestión del ruidismo. Me tocó estar en el 2004 en el Encuentro Internacional de Músicos de Jazz, Ujú. aquí en Monterrey, que fue ahí en la Facultad de Música, y el maestro de contrabajo, un maestro alemán, que fue el que me enseñó a improvisar en 2 segundos. Le dije, maestro, yo llegué con toda esa carga, ¿no? De que tú no puedes, tienes que estudiar 1000 años las obras de Coltrane y Parker, que son muy respetables y sí, son muy bonitas. Y le dije, pero es que yo no sé improvisar. Y me dijo, pues tienes dos opciones, ¿no? Puedes tocar una nota aguda o una nota grave. Y yo, sí, pero que no sé qué. Bueno, tienes otras 2 opciones. Tocar otra nota diferente o tocar la misma nota. Y luego, no, pero es que luego que quiero que suene jazz. Tienes otras 3, 4 opciones, ¿no? O hacer una nota diferente a las otras 2, o repetir una, o hacer silencio, ¿no? Y luego dice, ¿por qué Miles Davis era un genio?
porque tocaba una frase y luego esa misma frase, pero en silencio. Y luego otra frase y otro silencio. Pero ya desde una perspectiva más libre, ¿no? Me gustó esta visión de que muchos dicen que para improvisar tienes que saberte que cuántos compases van, de dónde cambió la armonía, que si la séptima, que si tú, o nombrar acordes, ¿no? No, es que es un re sostemol con bajo en fiul, puro que no sirve, ¿no? O sea, a la hora de improvisar hay que empezar a tocar y empezar a equivocarse. Como Miles Davis también, cuando se equivocaba, no le importaba y lo empezaba a repetir su error hasta que la gente decía, ah, mira, qué interesante. Es mi solo y así va. Exactamente. Wow, está rompiendo La regla. Ahora, no está mal conocer todas estas cosas, ¿no? Exacto. Los acordes. O sea, decía un maestro en aquellos años del 2010 más o menos, en un encuentro que me tocó ir a Distrito Federal, decía, ok, puedes, para romper las reglas tienes que conocerlas. Exactamente, sí. Entonces no está mal conocerlas, de hecho te abre un campo, ¿no? Pero ok, ya las conoces, tampoco no caigas en lo cuadrado, volvemos a lo mismo. O sea, rómpelas, ¿no? Juega con ellas, trata de hacer algo diferente. ¿Por qué hacer lo mismo, como lo comentaba el maestro, que hacía los grandes, Charlie Parker, The Jungle Train, etcétera, entre muchos? ¿Para qué volver a repetir lo que ya se usó el siglo pasado y no hacer algo nuevo, ¿no? O sea, poner tu granito de arena. Buscar algo nuevo. Exactamente. Exacto, sí. Estoy de acuerdo contigo. La música es algo vivo. Y mientras esté vivo, está evolucionando. O es lo que debería de ser. Debería ¿no? de pasar, exactamente. No con estos maestros que dicen que no, el saxofón no vale. Eso es ir para atrás sin evolucionar, ¿no? Eso es como volver a las cavernas, ¿no? Es que yo creo que siempre va a haber dos lados. Siempre va a haber dos lados de la moneda. Los que sí aceptan a los instrumentos nuevos como una nueva opción de sonoro. Ajá. En esos instrumentos también incluyo instrumentos como el acordeón, que ha batallado mucho para abrirse espacio. Exacto. Que es muy reconocido. Perdón que interrumpa, yo sé que estamos hablando del saxofón, ¿verdad? Pero, sí, pero es algo que ocurre en la música en general. O sea, es muy conocido en la música popular. Exacto. Pero hay mucha música de concierto que vale la pena escucharla y aprenderla. Exactamente. Y está el lado de los que no, es que no es un instrumento, como dices tú, las cuerdas clásicas, violín, cello o trompeta, trombón. Exacto, o sea, de la orquestación que es del año de Mozart. Sí. Porque era lo que había. Y Mozart, o sea, a Mozart yo no lo considero cuadrado porque él era lo que había. De hecho, él ni siquiera conoció el piano, o lo conoció ya muy viejo de 30 años porque se murió muy joven. Pero él casi toda la música que tiene para instrumentos de teclados la compone en un clavecín, ¿no? Hasta que llega inventan el pianoforte y revolucionó. No, y viene Beethoven y agarra el instrumento nuevo, ¿no? Es como si Beethoven, voy a componer todo en clavecín para sonar igual que Bach, ¿no? Que era lo de antes, ¿no? Pues ya le empezó a sacar brillo ahí al piano. Hizo, yo creo, la música más hermosa de la música de concierto, que es el nombre de concierto para mí, vienen siendo por ejemplo, las sonatas de Beethoven, ¿no? Y están hechas en un instrumento que se acababa de inventar en ese momento, o sea, porque no existía antes de eso el piano. Que ya después lo agarraron Chopin, Liszt y todos ellos a explotarlo todavía más. Y de hecho, por ejemplo, platicando hace mucho con un camarada, esa misma como quererse separar siempre la música de la música, los instrumentos, todo eso, también está, por ejemplo, con la música popular, con la música académica, con el jazz, con el que yo soy mejor porque escucho rock, yo soy mejor porque escucho clásico, yo soy mejor porque escucho jazz, puras tonterías, hasta que le dije a un amigo, si Franz Liszt estuviera vivo ahorita, ya hubiera hecho un arreglo bien chido para piano de One de Metallica. Y le hubiera quedado muy bien. Muy bien, muy bueno. Decía él, ¿no? Por ejemplo, él escuchaba Paganini tocar y no, pues vamos a hacer algo chido, ¿no? Si Paganini hubiera conocido el sax, en vez de irse a la montaña a estudiar guitarra, se hubiera hecho, sí, ¿no? Exactamente. Porque son personas abiertas, ¿no? Por eso sobresalen. Ese es mi humilde punto de vista, ¿no? Maestro, ¿nos aventamos algo en el sax o qué? La mosca en la pared. La mosca parada en la pared. ¿Y cómo dijo la mosca? Algo.
Lo que guste, maestro. Podría ser, no sé. Hablando de la sensualidad del De la instrumento, sensualidad, ¿no? sí, no. ¿Cómo el instrumento? Qué bueno que tocó un bolero, maestro, para tocar el tema de... Un bolero compuesto por una mujer. Ah, Hablando y el bolero más, la canción más exitosa. traducida y grabada a nivel mundial. Exactamente. Sí, cómo no, Bésame mucho. El bolero. No, es que no el bolero, el rock and roll. Como el instrumento es tan versátil, el saxofón, y tiene un sonido tan que te envuelve, o sea, que te hipnotiza, Sí, de hecho. que no batalló para incorporarse en casi todos los géneros musicales que existen, ¿no? Tú escuchas un merengue, escuchas un mambo, lo primero, las big bands, o sea, de hecho la incorporación así fue como que de Europa, de las bandas militares, se las trajeron a las big bands, ¿no? Así fue así como que que de hecho por ahí un amigo gringo una vez me mandó y, o sea, leí un artículo, pero dije, bueno, necesitaría checar las fuentes, ¿no? Ya ves cómo era Porfirio Díaz de malinchista. Y que todo tráiganselo de Francia, y que el mármol de la... ¿Cómo se llama? El Palacio de Bellas Artes es traído de Italia y no sé qué. Entonces este artículo que me mandó fue algo así como que las Big Band tenían un origen mexicano por las bandas militares que mandaba Porfirio Díaz a Estados Unidos. ¡No! Entonces fue donde lo vieron los gringos y dijeron, mira, que chido. vamos a hacer esta onda. No, como te digo, o sea, no tengo muy fresca esa información, me la pasó hace mucho, pero se me hizo algo... habría que cerciorar. Habría que investigarlo bien, ¿no? O sea, Porfirio Díaz trayéndose el sax, pues de Francia, ¿no? Pues lo que pasa es que aunque el compositor es de origen belga, realmente el desarrollo del saxofón ocurrió en Francia. Exacto. Ahí fue donde él puso su taller. Y ahí fue donde empezó a llamar la atención. De hecho, el primer concierto para saxofón que hizo el mismo Adolphe Sax en 1841 fue en Francia. De ahí fue que la gente empezó a llamar la atención, y lo que le ayudó en cierta forma, porque ha sido muy así como que estrella afloja, fue mucho estrella afloja hasta que ya el saxofón logró consolidarse ya como es, que bueno, que como quieras fue mejorando con el tiempo. Fue por una reseña que hizo el mismo Bizet acerca del saxofón, del instrumento. Y pues la gente así como que... Y se peleaban mucho la ¿cómo se llama? La nacionalidad. No, la nacionalidad no, la patente. La patente. Se la peleaban mucho a de hecho, Adolphe Sax murió muy pobre. Murió muy pobre. Y al último día cuando estaba enfermo y todo, le escribió al gobierno de Francia, le dijo, pues yo inventé un instrumento. Manténme. Le pasaban una lana ahí al final de su vida. Pues ya estaba muy viejito, ya estaba enfermo, ¿no? Y pues sin tener ni para comer, no, pues está difícil, ¿no? O sea, entonces es de origen francés. Sí. O sea, se inventó ahí en París. Saxofón es el apellido de Adolphe Sax. Y fon que viene de sonido, del griego, ¿verdad? Es griego. Fonos. Entonces ese sería el sonido de sax. El sonido de sax, exactamente. Esa sería la traducción para el instrumento. Ahora, el desarrollo o el desarrollo del instrumento en Monterrey. En Monterrey, Monterrey hay muy buenos saxofonistas, ¿no? O sea, acá el maestro empezando. Pues está, por ejemplo, el maestro Luis Rosales. Saludos para los y Eugenio. Pues, y fíjate una cosa bien extraña, que son
Luis y Eugenio, que son sax y trombón. Ajá. Y luego están Arturo y Rubén Ávila, que son también sax y trombón. Saludos a los Saludos a los maestros Ávila Ávila también. Que de hecho estoy tocando con Rubén en un grupo ahí, y está bien divertido estar tocando. ¿Y están tocando en algún lugar o...? No, ahorita pues también por la pandemia, ¿no? Estamos casi ensayando allá una vez que pueden los muchachos y todo este rollo, pero sí, o sea, estamos, fíjate, estábamos sacando música entre de rock clásico, por así decirlo, pero ya no estamos, ya como está la sección del sax y el trombón, Ajá. ya no estamos yendo más como para allá de Amy Winehouse, cosas así. Muy interesante, muy interesante. Muy bonita música, de hecho, y yo no la conocí hasta que me hablaron este grupo, ¿no? Y dije yo, mira, nunca termina uno de aprender, ¿no? Uno estando clavado con unas cosas, con otras, Jamás. estar tocando con todos, es muy enriquecedor. No, sí, ya, mira, el día que tú creas que ya sabes todo. No sabes nada. Exactamente. Ya que piensas que tienes todo, realmente tienes una milésima parte de lo que puedes todavía aprender, ¿no? Ya cuando piensa uno Sí. que sabes todo es cuando dices, es que el sax no va en la orquesta. Y el acordeón no, déjalo para Para los para los norteños. norteños, exactamente. El acordeón, fíjate, una vez estábamos escuchando a un acordeonista que traía un instrumento más o menos de este tamaño Ajá. y estaba tocando algo de Bizet, de hecho no me acuerdo si era Sí. Ópera Carmen. Es Carmen, sí, es la suite número 1 de Carmen. Exacto. Sí. Y lo estábamos escuchando un amigo y yo, y luego estábamos así con la boca abierta, ¿no? Los dos. Órale, es como si trajera toda la orquesta aquí, ¿no? Ah, O sea, sí. y mejor, o sea, un poquito mejor que en piano, porque lo podrías hacer el arreglo para piano, sonar muy bonito, pero en el acordeón sí puedes hacer crescendos, diminuendos, puedes hacer varias voces, ahí meterle los acordes con los bajos. Y nos quedamos con esa sensación, ¿no? El acordeón es mejor que el piano, que también está mal, estábamos chavos, no sabíamos. El acordeón no es mejor que el piano, ni el piano es mejor que el acordeón, ni el violín es mejor que el sax, ni nada, ninguno. Son para cosas diferentes. Exacto. Y cada quien, o sea, el instrumento es el que enamora, el que enamora a uno, ¿no? Exacto. ¿Qué te puedo decir? Si yo te estaba enseñando percusiones y el sax fue el Sí, no, pues es que lo vi y esas curvas impactaron. Recuerden sus redes sociales, maestro, por favor. Y Caltrot Mayor con I latina y K de kilo en Facebook. Y el 81 31 78 11 29 para cualquier mensajito de WhatsApp. Maestro. A mí me pueden encontrar en WhatsApp en el 811-170-563, en mis redes sociales, @Esteban Sax, en donde quieran, y pues no sé si todavía usan el correo electrónico, ya me estoy viendo muy... Esteban20b@hotmail.com. Todavía tienes Hotmail. De hecho, y es el primer correo que tuve, y es el... Y el todavía no- último. voy a morir por este correo. Pues yo, mis redes sociales, Facebook, me encuentran como Armando Rivera. Hay cualquier pregunta, cualquier comentario, con todo gusto ahí se los respondemos. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta aventura llamada Música Love. Y maestro, ¿qué le parece si terminamos el programa del día de hoy tocando con algo? Algo de tocar. No sé, una mosca parada en la pared. No, no. Qué modo, ¿no? Ya está llorando la mosca. Es otra cosa, ¿no? Cambiar una nota. De estar bien contenta la mosca en la pared. Ya está llorando la mosca en la pared, ¿no? Exacto, ya después de que le vieron.